bien, 8:32, recta final de nuestro espacio. Dejemos los avatares de la política y hablemos de los temas sanitarios, de los temas epidemiológicos. El día de hoy les cuento, va a haber una rueda de prensa por parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, que presentará un nuevo análisis sobre la situación epidemiológica y la utilización para el desarrollo de eventos masivos. Dentro de esto se ha reportado que en los últimos días hay una suerte de incremento ligero de las cifras de contagios de COVID-19. Y claro, esta sensación de relajamiento total, no sale a la calle, hay gente que ya no usa mascarilla en ciertas ciudades. Ayer, por ejemplo, tuve referencias al mediodía, en un reporte al mediodía, de que en Santo Domingo, por ejemplo, en la capital de la provincia de Sáchila, mucha gente ya no usa mascarilla. Ya no hay mayores controles en los espacios públicos, en los parques. De alguna manera sí hay este relajamiento. Siempre la recomendación es no bajemos la guardia, no dejemos de adoptar las medidas de bioprotección, de bioseguridad. Hay que hacerlo, hay que mantenerlas independientemente de la vacunación. Hablemos con una especialista en la materia, la doctora Andrea Gómez Ayora, que nos atiende telemáticamente a esta hora. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, gracias por atendernos. A ver, ¿debemos o no debemos preocuparnos sobre este ligero incremento de algunas cifras de contagios de COVID-19, doctora? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, pienso que más que preocuparnos, tomar acción frente a. Y en este caso, en el caso de la ciudadanía, ¿qué hacer? Usar mascarilla, las medidas de bioseguridad. Si es que no me he vacunado, vacunarme. Si es que no he recibido las dosis completas, recibirla. Y desde las autoridades, obviamente, mejorar la comunicación de riesgo. Ojalá podamos ver cómo están las curvas epidemiológicas, lo podamos mostrar también a la ciudadanía. Y obviamente hacer ese llamado al autocuidado y también mejorar y sobre todo fortalecer el sistema de salud pública, el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos indicadores que no han bajado, por ejemplo la positividad, es decir, de cuántos test que se realizan, cuántos dan positivo, y ojalá podamos llegar a ese tan ansiado 3% que recomienda la OMS como una buena vigilancia epidemiológica, pero todavía estamos lejos de esos porcentajes. ¿Esos porcentajes que hoy tenemos, en qué rango se ubican, doctora? Se encontraron en un promedio de 8% en los últimos, sobre todo desde el mes de julio-agosto, pero iba en bajada, ¿no? Lamentablemente tuvimos una especie de meseta y en los últimos días un ligero aumento. Entonces, eso es lo que preocupa desde el punto de vista epidemiológico y llama la atención tanto a la ciudadanía como a las autoridades a tomar acción frente a lo que está sucediendo para evitar, sobre todo en el caso de las personas que no se han vacunado, presentar una enfermedad grave y también evitar la mortalidad. Justamente, en el tema de la vacunación, ¿cuál es el nivel hoy de la vacunación en el Ecuador? ¿Qué porcentaje de ecuatorianos está vacunado? ¿Cuántos faltan por vacunarse y qué ha pasado con el proceso? ¿Cómo le ve usted, doctora? Bueno, pienso que hubo un proceso bastante fuerte, le dieron mucha atención, prioridad por parte del gobierno hasta que se cumplió la meta. Yo creo que ahí hubo una reducción de la velocidad de vacunación, también de la llegada de vacunas, y el avance ha ido lento. Estamos con un 57% de la población vacunada ya, con dosis completas. Falta aproximadamente, hablamos de un 37% más, porque también los niños menores de 5 años no se vacunarían, pero dentro de la población adulta todavía hace falta un gran porcentaje, sobre todo no sabemos qué está pasando, ya que representa el 72% de la población ecuatoriana, los mayores de 16 años. Entonces ahí hay una población que no se ha vacunado, desconozco cuál es la razón, ojalá tuviéramos también esa información para poder tomar acciones, ¿no? Son personas que no han podido acceder a la vacuna o estuvieron dudosas, cuál es la causa para poder generar un cambio en este grupo poblacional y que se pueda vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. ¿Estamos o no estamos cerca de esto que denominan ustedes los especialistas de inmunidad de rebaño?
No, en el caso de nuestro país somos una población joven, es decir, tenemos un gran porcentaje de población menor de 16 años que debería acceder prontamente a la vacunación, ojalá, pero debemos llegar a un 85% teóricamente. Y esto es un tema que lo decimos siempre los epidemiólogos. El indicador de la inmunidad de rebaño es un indicador teórico que puede cambiar por diferentes causas, por la capacidad de contagiar del virus, por también el efecto que tengan las vacunas, el número de personas vacunadas, y es que además agregamos las medidas de bioseguridad. Todo esto hace que este porcentaje ya en algún momento ya empiece a mostrar un efecto positivo. En el caso de nuestro país ya observamos un efecto positivo, hubo una reducción de casos que iba en una curva hacia la baja, pero con una tendencia a controlar esta pandemia, pero lamentablemente no hemos llegado a ese porcentaje. También el aumento de movilidad, la reducción de restricciones, la falsa sensación de seguridad ha hecho que en estos últimos días observemos este ligero aumento, que si bien, como mencionaba al inicio, no es preocupante, pero sí llama a la acción para poder evitar que aumenten casos graves y aumente la ocupación hospitalaria. Si comparamos con el resto de países de la región, esa comparación es inevitable, se lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, se lo hizo durante el inicio de la aplicación del plan de vacunación, que fue un fiasco en los primeros meses, luego con el actual gobierno hubo una aceleración, obviamente, del proceso de vacunación, pero un inicio en enero, febrero, fue un verdadero fiasco el plan de vacunación aquí en el Ecuador. Pero si hacemos hoy una comparación con el resto de países de la región, y usted conoce muy de cerca la realidad de Chile, por ejemplo, que es un país donde usted residió, se especializó, etcétera. ¿Cómo hacemos esa comparación? Es decir, ¿en qué rango ubicamos al Ecuador a esta hora sobre el comportamiento epidemiológico y el de la vacunación, doctora? Bueno, en el caso de la vacunación estamos ya en un tercer lugar, cerca de Brasil, de Chile, Uruguay, que son los países que avanzaron rápidamente con la vacunación, especialmente en las edades más jóvenes, pero con la diferencia que ellos ya están aplicando la tercera dosis en las personas con alguna enfermedad autoinmune y también en las personas de la tercera edad, y pronto ya vacunarán a toda la población con la tercera dosis. A la población que ya se ha vacunado. Entonces, en el caso de nuestro país, ojalá ya se hable de la tercera dosis de manera temprana. Sin embargo, todavía no tenemos una idea sobre esto, qué es lo que pasará. Definitivamente la región de América Latina ha mostrado uno de los peores indicadores de la pandemia a nivel mundial. Ha aumentado los casos, ha habido una disminución de aplicación desde la evidencia. Yo creo que con el anterior gobierno yo fui muy crítica y lamentablemente no solamente el manejo de la pandemia no estuvo acorde a muchas, acorde a la evidencia, para resumirlo. Y en el caso de la vacunación, lamentablemente no vimos un cambio. Yo digo que en el caso de la vacunación ha sido un cambio positivo con respecto al gobierno actual. Sin embargo, ya yo creo que necesitamos nuevos objetivos a cumplir y no quedarnos con los 9 millones. Hay que tomar en cuenta que los 9 millones de personas vacunadas con las dosis completas era una oferta de campaña, no un indicador epidemiológico. Y ahí yo creo que es muy importante que se recalque cuál va a ser el próximo objetivo, qué es lo que se está buscando, y aumente la planificación. Uno de los problemas que me han comentado por redes sociales es que no han podido acceder rápidamente a la vacunación en los centros de salud. Ojalá pueda mejorar esa planificación y abrir tal vez algunos puntos en los que puedan acudir las personas que han estado rezagadas. Hay una publicación que apareció hace un par de días en Diario El Comercio que dice que la Organización Mundial de la Salud considera ahora que las vacunas contra el COVID-19 de procedencia china requieren 3 dosis. En el caso del Ecuador aplicamos la de Sinovac de 2 dosis y la de CanSino, que es una vacuna unidosis. ¿Cómo entender justamente esta revelación de la OMS, doctora? Definitivamente, no únicamente de las vacunas chinas, también Pfizer ha mostrado la necesidad de una tercera dosis, y esto debido a que se está observando que con el tiempo la producción de anticuerpos por parte de nuestro mismo organismo se va reduciendo con el tiempo, y esto se observa más
sobre todo en personas de la tercera edad o quienes tienen una enfermedad autoinmune. Por eso mi llamado en este momento es muy clave, hacer el llamado a toda la población que se vacunó durante los primeros meses del plan de vacunación a mantener todos los cuidados, y no únicamente quienes se vacunaron, sino toda la población. Aquí realmente es una decisión de autocuidado, pero también de cuidado hacia el otro. La vacunación, el uso de mascarillas son acciones de salud pública, es decir, de acciones que tienen un efecto positivo frente a la población, no únicamente de manera individual. Hay una pregunta que nos hacía uno de los internautas que me parece muy interesante y se la traslado. Me dice textualmente: ¿por qué utilizar mascarilla en la calle si estoy en un lugar demasiado abierto? Claro está que si voy a un lugar concurrido, ahí sí colocarse. Pero cuando se juega básquet, fútbol o cualquier deporte, pienso, dice nuestro internauta César Augusto, dice, pienso que ahí deberían usar la mascarilla porque hay contacto y no lo hacen. Pero sí me gustaría una explicación sobre el uso de la mascarilla, por ejemplo, en lugares abiertos, doctora. Efectivamente, cuando uno, por ejemplo, va a una montaña y hay mucha área verde, no hay personas cercanas, definitivamente no me voy a encontrar con nadie en los próximos 15, 30, tal vez una hora, es probable que yo me pueda retirar la mascarilla durante esos minutos. Pero si yo comparto con otras personas, y por lo general los deportes se realizan con personas con las que yo no convivo, con las que yo desconozco, si yo podría contagiarles a esas personas o viceversa. Entonces yo debo mantener el uso de la mascarilla, una mascarilla adecuada, no utilizar las mascarillas que no permitan transpirar, porque eso es lo que pasa mucho en los deportes. Hay que tomar en cuenta que quienes están más de 24 horas incluso en los hospitales atendiendo, o las cirugías que son muy largas, todos están con mascarilla todo el tiempo y no ha habido un efecto negativo en su salud, sino más bien una protección. Yo sé que todos y todas estamos cansadas del uso de la mascarilla, pero es momento de no bajar a la guardia, sino más bien fortalecer lo que está sucediendo y mantener el número de casos a la baja. Otra pregunta que también nos hace la audiencia: ¿qué pasa con la vacuna para niños y niñas menores de 5 años de edad? ¿Ya hay un aval de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, doctora? Efectivamente, en el caso de la vacuna Sinovac ha realizado ya varios estudios, también con población de nuestra región, estamos hablando de Brasil, y también en el caso de Chile, ahora están desarrollando también varios estudios, y se ha dado ya el análisis profundo. En el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública, quien dio a conocer su efecto positivo, ya se está vacunando, y en el caso de la vacuna Pfizer dio a conocer ya que efectivamente tiene una vacuna segura, eficaz. Se espera la información, a ver los detalles, ¿no?, de estos estudios, pero se tiene ya una vacuna segura y efectiva. Se están desarrollando muchas más, se necesita tiempo, sobre todo tiempo para poder conocer los detalles prontamente. Y en el caso de la población latinoamericana, claro, está este detalle de que somos una población joven, y para llegar a ese 85% probablemente necesitemos vacunar a nuestra población más joven. Oiga, doctora, ayer me parece, sí, ayer ingresé a un centro comercial de acá de Quito y resulta que ya quitaron el arco que tenían acá para desinfección con ozono, no sé qué artículo, qué artefacto se utilizaba ahí, pero ya han quitado ese arco. Y ayer, por ejemplo, en un hotel, anoche también, en un hotel de acá de Quito, igualmente ya han quitado eso y ya eliminaron este detector de la temperatura. ¿Cómo entender eso? O sea, ¿ameritaba ya quitar o amerita ya quitar estos dispositivos que se implementaron en los accesos a determinados lugares, a supermercados, a centros comerciales, a hoteles o a otros locales? ¿Había ya que quitarlos? ¿Amerita ya quitarlos? ¿Funcionaron alguna vez o no, doctora? Bueno, lo que ha dicho la evidencia al menos es que la toma de temperatura y también estos arcos de desinfección corporal de ropa no tiene un efecto positivo en términos de disminuir la probabilidad de contagio, pero lo que sí ha ayudado es a dar ese mensaje, ¿no? Algo está pasando, tome alguna acción de seguridad. Sin embargo, yo creo que también es esta sensación de seguridad que estamos teniendo toda la población y también autoridades, que en algún momento nos lleva a reducir este tipo de acciones. Sí puedo comentar que efectivamente la evidencia ha mostrado que no tiene un efecto, porque no todas las personas que están con
se han contagiado tienen algún síntoma. Hay muchas personas que son asintomáticas y pueden contagiar a otras personas sin haber presentado fiebre. Sin embargo, lo que sí muestra que ha funcionado es la comunicación de riesgo por parte de las autoridades, decir, bueno, esto está sucediendo y ojalá, no sé si en este momento, pero ojalá se pueda reforzar todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica y podamos decir, bueno, en la ciudad de Quito los casos han disminuido, pero en la ciudad, por decir una ciudad de Cuenca, ha aumentado, tome estas medidas. Sin embargo, no tenemos esa información en términos de comunicación, ¿no? Yo creo que eso podría y ojalá mejore con este gobierno, porque necesitamos esa comunicación. Oiga. Por ejemplo, esta alza también es un llamado a la población. Oiga, doctora, pero esto de que uno le tomaban la temperatura, el señor guardia del ingreso, uno con el aparato empezó a tomar la temperatura y ni siquiera veía la temperatura. Siga. Yo pregunto, ¿eso no era un autoengaño? Definitivamente el hecho de que no se pueda incluso hacer un análisis, bueno, de 100 personas no pudo ingresar, no sé, 10, por ejemplo. O sea, todo lo que implica realmente un análisis de una acción no se ha realizado en el caso de nuestro país, pero fuera de nuestro país hay evidencia que efectivamente ha mostrado que no tiene un efecto. Lo que sí tiene un efecto es el uso de la mascarilla, la distancia física, el uso de alcohol. Y ventilar los espacios, obviamente, evitar aglomeraciones. Eso sí ha tenido un efecto como una medida no farmacológica, y una medida farmacológica son las vacunas que conjuntamente con estas otras acciones disminuyen el número de casos. Me piden también, doctor, en la parte final de este diálogo, le envío un abrazo al ingeniero Carlos Páez, que siempre está en sintonía con nosotros. Me pide que insistamos en la ventilación, tema relegado en las recomendaciones de salud, pero súper necesario, doctora. Definitivamente, muchas gracias. El tema de la ventilación es clave, sobre todo me he dado cuenta que en las reuniones sociales, por ejemplo, familiares, las reuniones con amigos, con amigas, etcétera, con colegas, hay esa falsa sensación de seguridad y las personas tienden a reunirse tal vez en lugares cerrados y se retiran la mascarilla. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Si uno decide reunirse, por favor, que sea en lugares abiertos, no retirarse la mascarilla, menos aún en lugares cerrados, y ventilar los lugares cerrados. Una de las claves para las medidas de bioseguridad y que deberían cumplir los protocolos es la ventilación de los espacios. Tener las ventanas abiertas, por una parte, y también, si es que es un lugar completamente cerrado, hay la probabilidad de medir el CO2, por ejemplo, y ventilarlo hasta que disminuya. Claro que son medidas un poco más costosas, pero lo mejor obviamente es evitar los lugares completamente cerrados o que yo no pueda ventilar. Claro, pero por ejemplo, las aulas, los buses, los comedores, obligatoriamente tienen que aplicar la ventilación, doctora. Obligatoriamente, totalmente, y tanto para beneficio de consumidores, consumidoras, de transportistas, de los estudiantes y también de las personas que trabajan ahí. Porque, ¿qué pasa? A veces no se ventilan bien estos espacios, pero quienes tienen un mayor riesgo son las personas que pasan más tiempo dentro del local, que son los trabajadores, los dueños del mismo local, por lo que es importante esta ventilación de espacios, es indispensable. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta, porque claro, a mí siempre, uno siempre estaba acostumbrado a que le tomen la temperatura en la frente, pero en los últimos tiempos empezaron a tomar la temperatura en la muñeca. Y hace una pregunta una de nuestras oyentes, una de nuestras internautas, si hay alguna diferencia o es lo mismo que le tomen en la frente a que le tomen en la muñeca. Se ha observado que tiene una reducción de al menos entre 0,3 a 0,5 grados centígrados, entonces no hay una gran diferencia entre estas dos mediciones. Correcto, doctora. Y una cosa más, me pregunta igualmente Irina Magali desde Tungurahua, me dice si para la tercera dosis será necesario que sea de la misma marca. En el caso de lo que se está realizando en varios países es dependiendo de, por ejemplo, en el caso de Chile se está aplicando tanto Sinovac, Pfizer, pero ahí tienen tienen una gran cantidad de vacunas en este momento, entonces una persona puede elegir.
Pero en el caso de que de las decisiones a nivel epidemiológico, lo que se ha observado es que si es que yo me vacuné con Sinovac, puedo vacunarme con Pfizer. Si es que me vacuné con Pfizer, también puedo vacunarme con Pfizer. Pero no en el caso de Pfizer con una tercera con Sinovac, por ejemplo, para poder mantener en este caso de las vacunas con ARN, tienen un diferente mecanismo de acción que las vacunas como la vacuna de Sinovac, las vacunas que tienen el virus atenuado. Entonces, esos ya son decisiones que se toman ya desde la autoridad sanitaria, dependiendo de las vacunas que se hayan aplicado y sobre todo de cuántas vacunas disponemos, ¿no? Correcto. Doctora, solamente cierro y hago una referencia por el tema de vacunación. Me acaba de llegar las cifras del Observatorio Social del Ecuador, desde su cuenta Twitter, @socialecuador, sobre la vacunación. El total de dosis que han arribado, 22.630.389. Personas completamente vacunadas, 10.010.755, es decir, el 57.2% del total de la población ecuatoriana. Personas parcialmente vacunadas, me imagino que se refiere a una dosis, 1.233.052, que equivale al 7%. Lectura rápida de esta cifra, doctora. Efectivamente, como mencionaba, estamos muy lejos todavía de tan ansiada inmunidad de rebaño. Es muy importante, ojalá, darle una prioridad también a la vacunación, pero también a las medidas de bioseguridad, especialmente durante este tiempo en donde se ha observado un ligero incremento, que al ser una enfermedad por vía respiratoria, este incremento podría generarnos un mayor incremento si es que no mantenemos todas estas medidas y avanzamos rápidamente con la vacunación. Correcto. Doctora Andrea Gómez Ayora, le agradezco por habernos atendido esta mañana. Que tenga un buen día. Un buen día, Fabricio. Un gusto. Muchas gracias. Muy gentil. A Andrea Gómez Ayora, especialista en epidemiología, conversando aquí en La Primera Hora justamente sobre la necesidad de no bajar la guardia. Vamos, estamos vacunados, pero hay que seguir utilizando la mascarilla. Créanme, no sé si les pasa a ustedes, yo estoy cansado de la mascarilla, pero toca. Toca. Es complejo el tema, pero toca. Es una cuestión de costumbre, nos hemos acostumbrado, más allá de que sigue siendo molestoso. El tema de las medidas de bioprotección, de bioseguridad, la ventilación que citaba Carlos Páez. Poca gente habla de la ventilación. Hay que abrir las puertas y las ventanas en los lugares cerrados. Es fundamental aquello, fundamental. Y alguna vez también se hablaba de la necesidad de generar comunidades de vacunados, ¿no? La gente que está vacunada obviamente tiene menos riesgo, no es que es inmune totalmente, porque la vacuna no es que le inmuniza totalmente, pero sí le ayuda a disminuir el riesgo de contraer el coronavirus, pero sí es importante tener estas comunidades entre vacunados. 8 de la mañana con 55 minutos en La Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.